Bueno, por favor, las personas que quisieran participar, que nos lo hagan saber. Allá, ahí hay una. Sí. Ayer Camus Zelaya se refirió al trabajo que hace con niños. Y quiero contarles que yo también trabajo con niños y adolescentes que tienen trastornos del lenguaje, algunos tartamudos, otros no hablan claramente, y se constituyen en la desesperación de padres y maestros. Y de padres más que de maestros, porque los padres muchas veces no están. Sí, por favor, ¿podrías Sí. pon el micro un poquito más abajo, como en dirección a ti? Ahí. Ya. Eso. Entonces, en esto de escucharlos, tanto al doctor Scrivens como a Lucho, me queda esto de actuar, pero no de actuar siendo artista solamente, ¿no? Disculpen por el solamente, sino de hacerle caso al verbo, ¿no? Hacer, actuar haciendo con los niños, y que realmente tiene que ver muchísimo con el afecto. O sea, el papel del terapeuta de niños es un constante hacer y querer. Solamente así se puede lograr. En eso creo que nos acercamos mucho a lo que ha dicho Lucho, ¿no? Que es el hacer siendo uno mismo también. Contratransferencialmente tendría que ver con las vivencias de uno bien trabajadas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación en la que indudablemente escuchamos a colegas y personas y amigos que comunican y manifiestan lo propio, diría. No solamente lo aprendido y lo que proviene de elementos tanto de conocimiento y de experiencia a través de su vida, sino de su propio análisis de la técnica, de la teoría, etc. Pero yo quisiera hacer énfasis en algo que a mí me parece fundamental, que es que cada ser humano es único, cada analista es único, participan lógicamente de un conocimiento que incluya su identidad profesional, pero así como cada uno es único, cada analista es único, y cada vínculo humano es único. Entonces yo recojo y acepto todas las influencias sociales, culturales, familiares, de la historia básica, que es importante, pero no solamente la historia, sino qué hace cada uno con su historia. Pero el problema fundamental es que estos elementos, que son válidos, existentes, influyentes, negados, desconocidos, la responsabilidad y la aproximación a un intento de verdad en relación incluso con elementos analíticos como la transferencia y la contratransferencia, que es fundamental, es aproximarse a esa distintividad de que no está hablando el paciente como paciente, el paciente está hablando como se llama, y como es su historia y sus vínculos, sus relaciones, su moral, su ideología y filosofía, y el analista hace lo mismo. Es decir, tiene que darse cuenta de que quien está trabajando y respondiendo y vinculándose son ellos dos, aparte de otros elementos que provienen desde la madre, padre, hermano, familia, colegio, universidad, ideología, filosofía, pero eso es fundamental, porque si se extiende o se desplaza a la situación de creer, ah, no, esta es la teoría analítica, esta es la técnica, esta es la... y no se ve el elemento personal de cómo interviene permanentemente en el vínculo y en cada uno, se está quizás, no porque lo que yo digo se aproxima a una verdad ideal, sino que es muy importante, me parece, que uno se aproxime tanto al otro y a lo más próximo de su verdad y de su mentira, es decir, de ambas, y de la verdad y mentira, consciente o inconsciente, del propio analista y del vínculo. Gracias, Saúl.
Sí, muy contento de estar escuchando las ponencias de ustedes, y lo que me hace es reforzar un poco más lo que estamos escuchando desde el día de ayer. Lo que conozco es que posiblemente depende el psicoanalista en qué medio se mueva. Si es un medio donde el paciente expresa puramente patología psicológica, es posible que la expresión corporal sea no tan patológica, ¿no? Pero hay muchos casos donde, como hemos visto desde ayer, donde la expresión corporal del paciente es lo que comunica en primer lugar al psicoanalista. Freud, sus primeros pacientes eran diagnosticados como degeneración nerviosa o enfermedades del sistema nervioso en la concepción de los neurólogos. Bueno, fue su percepción psicoanalítica que percibió que esa patología era la expresión de un conflicto intrapsíquico a través de la cual desarrolló toda su filosofía o teoría. Entonces no es que excluyera el cuerpo es una parte a diario de la comunicación. No sé si ustedes tienen la experiencia, o deben de tenerla, ¿no? Como ya dijo la doctora, las anorexias nerviosas expresan su patología y a los médicos de emergencia les llama la atención a través del cuerpo, cuando están a un nivel ya moribundo, con alteraciones corporales, de hígado y etcétera, etcétera. También vemos a diario, no frecuentemente, pero hay casos en los cuales el paciente se acerca y es como si él negara parte de su cuerpo y dice, ¿por qué no come? ¿Por qué no se alimenta? Porque lo traen en un estado anoréxico y dice, porque no tengo estómago, no tengo intestinos. Son casos que uno ve. Otros pacientes que expresan su patología a través de decir, no tengo sangre, ya he muerto, ¿no? Y no tengo sangre. Son casos que se ven a diario. Y con mucha frecuencia también expresan su patología en los trastornos obsesivo-compulsivos. No un trastorno obsesivo-compulsivo a nivel puramente psicológico, ¿no? En ideas obsesivo-compulsivas y de rituales puramente a nivel psicológico, sino rituales a nivel corporal, donde el paciente se siente sucio corporalmente, y por ese motivo se lava y se baña, y etcétera, etcétera. Entonces yo quería, es lo que estoy sacando, ¿no? Que debemos, dependiendo de uno se mueve, dar importancia a la expresión corporal del paciente a través de su patología. Gracias. La señora, sí. Sou Magda. Uma pergunta a Luiz. Luiz, o que pensa dos... como podemos ver os métodos de preparação para atores, para o cine e teatro? Eu conosco alguns de Brasil e tem um especialmente que é o método de sensibilização, de que o ator seja mais verdadeiro possível, todos os métodos, há muitos. Mas há um no Brasil especialmente que é muito violento, que é de Fátima Toledo, não sei se já ouviu falar, que prepara de todo, de Cidade de Deus dos cines, todos os atores muito buenos de Brasil, de vários cines, mas é muito violento, que se bate, que se prepara o ator para chegar, não sei onde exatamente, mas que seja mais expressivo e que não há, como se diz, disfarce, e algumas pessoas não suportam. Assim. Penso que há outros sítios também há este tipo de método, mas a ideia de método de preparação, penso que é uma coisa boa para pensar aqui. ¿Prefieres contestar ahorita? Sí. Bueno, prefiero. Mejor, sí. Sí. Bueno, sí, efectivamente, sobre métodos hay una gran diferencia, una gran discusión e incluso un gran conflicto, digamos, porque el método, digamos, clásico de las escuelas de actuación, digamos, en la historia del teatro, era el
se regía por el proverbio latino de castigat ridendo mores. Castigat ridendo, el latinajo es así, castigat ridendo mores, o sea, corrige las costumbres a través de la risa, a través de la burla. Entonces, ¿por qué? En buena parte del trabajo digamos, educativo que se hacía era burlándose de lo mal que hablabas, de lo mal que te movías, porque la idea en el teatro es un poco que uno aprenda a hablar otra vez, aprenda a moverse otra vez, porque en el escenario, cuando uno actúa, no actúa igual que cuando está encerrado en su cuarto, en el cuarto nunca, es otra manera. Ahora, en ese cuarto que la paciente veía como un cuarto, en realidad es un escenario, no es un cuarto, es un escenario. Entonces, efectivamente hay maestros, en el Brasil hay una gran diversidad. Hay de quienes aplican métodos, digamos, a lo bestia, y hay alguien que aplica métodos intelectuales. Por ejemplo, la física cuántica. La física cuántica, en Sao Paulo hay escuelas, hay algunos que han ido a estudiar eso. De aquí, en la actuación, ¿eh? Alguien dice, ¿aplicación de la física cuántica al trabajo del actor? Sí. Bueno, aquí estuvo hace poquito la compañía de danza belga de Jobim, no es Juan Carlos Jobim, es Gilles Jobim, ¿no? Él es un gran bailarín. Él venía de trabajar en la frontera franco-suiza con quienes hacen estudios de búsqueda de partículas elementales. Y el trabajo que presentó aquí ese grupo en el Teatro Municipal, dentro de esto que existía antes que se llamaba, bueno, como se llame, el FAEL, fue un trabajo, y antes había hecho una demostración en la Católica, basando en cómo sus bailarines cifraban todo su proceso de aprendizaje y de baile en la aplicación de las partículas elementales. Y estuvieron, ellos tienen internados, los europeos se pueden dar ese lujo, tienen internos que vienen del arte y que estudian todos los procedimientos científicos a partir de los cuales las formas de percepción y las formas de sensibilización frente a los nuevos problemas y las nuevas formas de comunicación pueden ser desarrolladas, ¿no? En el caso concreto, para terminar nada más, es una de las fórmulas más interesantes, porque así como se hablaba antes y esto en realidad es una idea de una persona que me ha dicho, por favor no me menciones, muy graciosa, que me dice, antes se castigaba al cuerpo, por ejemplo, con el uso de silicios o de disciplinas para robustecer la mente. En el caso, por ejemplo, de este caso que yo cité, del congelado de uva, de Rocío Bolívar, ¿no? Ella castiga su cuerpo, ¿no? Se cose la vagina, justamente para hacer evidente la posibilidad de articular el peso corporal con los grandes dilemas existenciales que vivimos ahora. Es su propia perspectiva. Pero no lo hace por el alma, no, lo hace por la necesidad de reconocer la crudeza y la importancia de la carne, de la vivencia corporal derivada de la carne, ¿no? Y es por eso que incluso se daña, ¿no? Ahora uno dice, pero es que ella tiene piercing, ¿no? En la vagina, así como tienen muchos hombres y mujeres ahora tienen unos huequitos aquí para ponerse aretes, ella los tiene en la vagina, entonces, pero sangra, aún así. Cuando se cose, sangra, ¿no? Se mete dentro de una figura como de un niño, que puede ser un niño recién nacido, puede ser el niño Dios, y después se cose. Y con una gran pantalla. Entonces, bueno, son métodos de presentación que tienen origen además en métodos de enseñanza. Y hay algunos actores que cuando se meten a estos procesos salen medio tullidos, porque el nivel de exigencia es tal, corporal es tal, que a veces no resisten y entonces se anulan. En vez de robustecerse, claro, se dañan y pasan al otro lado, pasan a la fila de los espectadores. Eduardo. Perdón. Sí.
Bueno, creo que las dos ponencias son muy sugerentes. Me han hecho pensar en el analista, o sea, cómo todos estamos actuando de alguna manera siempre, ¿no? Que creemos que no, pero sí lo estamos. Y sobre todo, me parece interesante que la mirada que trae Augusto hacia el analista, de cómo él, con su cuerpo, es un transmisor de mensajes, sea por un tema de género, sea por un tema de la edad, sea por un tema racial, sea por la manera como trate su cuerpo, siempre va a estar comunicando, y que poca atención le hemos dado a esa mirada de cómo los pacientes nos ven a nosotros. O sea, de todas maneras estamos comunicando. Nuestra mirada ha estado por lo general centrada en el paciente, cómo vemos al paciente, pero no cómo nosotros mismos nos constituimos en mensajeros, que vamos comunicando y vamos estableciendo una dinámica de comunicación inconsciente y consciente, erótica o no, con nuestros propios pacientes, ¿no? Creo que es un punto importante a comenzar a desarrollar, ¿no? Gracias. Sí, yo agregaría una cosa, te agradezco que me menciones, porque últimamente, no, mentira, pero sí te agradezco que tomes el tema de mi conferencia. Yo agregaría un subrayadito a, muchas veces estamos atentos más que a la persona del paciente y que a la persona de nosotros mismos, al texto. Ese es el problema más severo dentro de la situación analítica, creo yo. Si nosotros no hemos hecho propio el texto, no nos sirve para nada. Traer el manual en el momento en que, bueno, digamos las primeras 3 semanas, se las perdono, de trabajo analítico, les perdono que lleven el texto, pero el texto tiene que venir de adentro. Y bueno, ¿cómo habrá sido asimilado ese texto? A veces ya son las circunstancias de la vida, es el proceso que cada uno tiene, etcétera. Pero lo que es más importante, ahora, eso es una perogrullada porque también aplica pues para la vida diaria, ¿no? Para las relaciones humanas en general. Pero lo que importa fundamentalmente es que sea de uno, que venga de dentro de uno. Eso es lo fundamental. Pero sí hay algo que queda pues de todo lo que de todo aquello por lo que uno ha transitado, ¿no? Claro. Eduardo. Bueno, muchas gracias por esta exposición que no solamente ilustra, sino además estoy seguro que también a los presentes nos hace reaccionar con el cuerpo, ¿no? En algunos momentos de la exposición, ahora Lucho, que hablabas nuevamente de esta señora Bolívar y describía su performance, no sé si llegan hasta allá las expresiones, los suspiros o los gemidos que se perciben por acá, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo reacciona todo el tiempo. Y cuando uno transmite vívidamente algo, por supuesto que sentimos, ¿no? Y por eso es que uno se emociona cuando habla o llora o siente en el cuerpo. Y claro que estamos con todo el cuerpo presente en una sesión psicoanalítica como analistas, ¿no? Y es bien interesante ver cómo en pocos años ha habido una evolución. Uno percibe a veces en una década o poco más. Hace unos 10 o 12 o quizá 14 años el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica organizó un congreso en torno al cuerpo. Y el acercamiento a la teoría psicoanalítica y psicoterapia en relación a cómo uno podía usar el propio cuerpo estaba como incipiente, aunque ya había algunos estudios, ¿no? Ahora se incluye muchísimo más, así como se incluyen las vivencias somáticas en las sesiones, ¿no?
Eli Kramer, que habla del reverie somático, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo, por supuesto, está presente en la formulación de las interpretaciones, en cómo oímos, y pensaba en la tarea compleja de transformar las sensaciones y las fantasías en algo que sea útil para el desarrollo del paciente. Y con esto quería mencionar el tema de la neutralidad, Augusto, que has traído, ¿no? Que me parece importantísimo. Que es, la neutralidad merecería quizá un simposio entero, ¿no? Porque es cómo estar presente con una actitud auténtica y al mismo tiempo que esa presencia ayude a cumplir la función fundamental que tenemos en la clínica, que es el desarrollo de los pacientes, ¿no? Me parece el desarrollo personal y vivencial en un vínculo, el vínculo terapéutico, el vínculo analítico. Y pensaba cómo esa meta, digamos, del trabajo psicoanalítico es lo que nos permite organizar las diferentes fantasías, vivencias somáticas, recuerdos, sensaciones en una dirección que neutralice, para usar el mismo término, los riesgos de una actuación. No sé si me explico, ¿no? Si uno tiene en mente cuál es la función que estamos cumpliendo, todo se integra en el trabajo analítico, incluso las sensaciones físicas permanentemente, ¿no? Sí. Un par de cosas. Yo creo que es importante la gratitud, ¿no? Yo recuerdo una frase de quien ha sido mi analista y mi maestro, que dice que la neutralidad solamente parte de la conciencia de la propia no neutralidad, que es Saúl, ¿no? Es una frase que a veces la sentíamos machacona, ¿no? Porque la repetía y la repetía, pero yo creo que tenía mucho sentido. Y además es absolutamente psicoanalítica, porque parte de la importancia del propio análisis. A partir de ahí, uno puede equivocarse. O sea, la posibilidad de equivocarse no hay vacuna para eso. Pero en todo caso podrá saber que hizo todo lo posible por no equivocarse. La neutralidad es un término que necesita calificaciones, creo yo. Porque uno no puede ser neutro frente al dolor del paciente. Puede asumir lo que sea el óptimo de la actitud analítica, pero lo óptimo de la actitud analítica no es necesariamente no experimentar algo que es jalado así casi compulsivamente por el dolor del paciente. Tiene que saber dónde ponerse, pero eso no quiere decir que se pueda decir que es una forma de neutralidad sensu stricto. Yo creo que la noción de neutralidad ha cambiado. Y yo creo que la noción de neutralidad es una noción muy compleja, muy compleja, que implica que la situación frente a un determinado momento que tiene determinadas características, la neutralidad va a estar en A, y frente a otro muy parecido, la neutralidad va a estar en Z. Que no hay neutralidad predecible, sino que tiene que ser evaluada por la persona dentro de lo más, de lo que más le den sus posibilidades y sus habilidades. Lisi. Sí, bueno, gracias. A mí la mesa me ha parecido muy sugerente porque además de ser analista, también enseño en la Facultad de Artes Escénicas. Entonces, a los chicos que van a
se están formando como actores. Y entonces encuentro que han habido entradas muy ligadas entre sí, ¿no? El teatro del cuerpo, que es de alguna manera como se inicia el psicoanálisis con el tratamiento de las histéricas, también se inicia con todo esta, el cuerpo, el histrionismo, digamos que además el doctor ha traído varios ejemplos también vigentes, ¿no? de cómo el cuerpo aparece. Y creo que Augusto dice que desaparece, ¿no? La obscena desaparición del cuerpo. Y me ponía a pensar si desde el lado del teatro también había una obscena desaparición de otro texto que no solo es el cuerpo, ¿no? Sino, por decirlo de alguna manera, la obscena desaparición de la mente o de una comprensión distinta, ¿no? O sea, lo ponía porque me da la sensación de que Augusto ha enfatizado mucho que nosotros nos pegamos mucho al texto, ¿no? Y a veces dejamos de lado el cuerpo que está presente. Y Lucho más bien ha traído este ejemplo de la artista mexicana que nos muestra el cuerpo, pero que es ¿no? difícil de ir más allá. Entonces, el otro texto como que está subsumido. Entonces me parecía bien interesante cómo en las dos entradas hay una especie de diferencia, pero a la vez también de analogía, ¿no? Desde diferentes ámbitos. O sea, me parece. Lucho Herrera. Bueno, quería hacerles algunas preguntas a los dos. Estaba pensando en cuál sería la relación equivalente a lo que Augusto nos cuenta en esta cuestión transferencia contra transferencia, en este encuentro del analista con su paciente y el encuentro del actor con el público, ¿no? Porque creo que se da un diálogo también que tiene mucho de parecido, por lo que estamos viendo, hemos visto ahora, mucho de parecido, creo yo, en donde intervienen fuerzas libidinales, por cierto, fuerzas de pulsión de muerte también, fuerzas regresivas, etc. Y en el caso de nuestro rol, puntualizado tan claramente por Augusto, nosotros tenemos por función la toma de la no neutralidad. No de la neutralidad, sino de la no neutralidad. No existe la neutralidad, por lo tanto, todo es no neutral. Tenemos que tomar conciencia de que esa no neutralidad existe para precisamente poder manejarla o implementarla en el trabajo analítico. Creo que de eso se trata también, ¿no? La relación analítica no es necesariamente una relación horizontal. Una relación horizontal no es necesariamente eso. Hay alguien que tiene un cierto conocimiento, toda una teoría interna, etcétera, etcétera, y alguien que viene con una pretensión de alivio, que se supone que espera que nosotros cumplamos un rol en ese sentido, ¿no? Recordando la cuestión de McDougall, de los teatros del cuerpo y los teatros de la mente, pensaba que, cuando estaba escuchando a Lucho, pensaba que es cierto aquello de que nosotros tenemos una serie de objetos internos, de nuestro pasado, nuestra historia, y que esos objetos internos, en el caso del paciente que asiste a consulta, buscan a alguien que les dé un armazón, ¿no? La misma McDougall va a decir, traen una historia, una narrativa que va a tener que de alguna manera irse modificando a lo largo del vínculo analítico, ¿no? Digamos que repetí esta cuestión del título de la obra Pirandello, de estos personajes en busca, ¿no? de un autor, ¿no? Creo que ese es nuestro rol terapéuticamente hablando. Ahora, estaba pensando si es que casi no es literal lo que hace en el teatro aquel que presenta una obra.
Freud decía en los personajes psicopáticos del teatro, ese viejo trabajo, decía que la ventaja que tiene el teatro es que nos permite vivir y realizar una serie de cosas que quisiéramos hacer siempre, generalmente pulsionales, por cierto, ¿no? Y esta vez podemos vivirlas por la identificación, por esa suerte de procesos, podemos vivirlas sin culpa. Y ese es uno de los grandes aportes del teatro para Freud, digamos, ¿no? Y la otra cuestión muy breve es que, así como en el psicoanálisis existe el terapeuta, el paciente y el vínculo, ¿no? A lo mejor existirá también en el teatro el autor, ¿no? La obra, diríamos, ¿no? Y el vínculo que tiene esa obra, tanto el intérprete como el director, con el espectador, que debe tener un papel fundamental. Todo aquel que escribe algo siempre tiene en algún lugar de él a un interlocutor corporal o con el cuerpo ya incorporado, o si somos cuerpo, entonces es el cuerpo que se relaciona. Muchas gracias. A ver, tu pregunta, planteamiento es fuerte y compleja, como siempre, ¿no? Yo te diría una cosa que, si no he entendido mal, algo que tú has enfatizado es la necesidad de que uno siempre sea representante de la norma. ¿No? Ya, entonces, pues, sí, dime. No que sea representante de la norma, sino más bien que sea consciente de cuán dominado está o manejado está por la norma para poder a su vez... Ah, sí. Eso, esa es la idea. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que sí, pero yo creo que lo que hace el analista, lo que hace el educador, lo que hacen... todas esas funciones importantes en la colaboración que hacen al desarrollo de los seres humanos es, yo te diría más bien lo que es realmente importante, darles la capacidad de manera X, Y, Z, ya sería para otro evento como este, la manera de tener la capacidad de crear normas, de crear sus propias normas. Yo creo que eso es bien importante. Eso, bueno, yo te lo podría dar con fórmulas de la lingüística generativo-transformacional, pero no servirían para nada, solamente para florearme. Ese es un punto, pero yo creo que hay otra cuestión que también es bien importante. Pensando y hablando sobre todas estas cuestiones relacionadas con el teatro, yo tengo una experiencia muy especial con el teatro, porque quien me introdujo a mí al teatro fue Aurora Colina, que cuando yo estaba en el colegio, Aurora, bueno, yo no soy un chiquillo, yo no quiero hacer revelaciones sobre Aurora de las cuales ella vendría y me tirara un ladrillo en la cabeza, pero Aurora era profesora de párvulos en mi colegio y siempre me regalaba entradas para el teatro, ¿no? Y ahí, a través de las entradas que ella me regaló, fui a ver pues Santiago el Pajarero, fui a ver todas las cosas de Sebastián Salazar Bondy, además de colaborar con un cierto tonito rojo de mi corazón, ¿no? Que es algo que también agradezco mucho. Y yo creo que sin esa presencia que tiene nombre y apellido, y tiene una historia, y tiene una forma de ser, y tiene... Mi sistema valorativo con respecto al teatro hubiera sido otro, completamente diferente. Hubiera tenido otros gustos, otras aproximaciones, hubiera sido completamente distinto. Pero eso es lo que me tocó. Y yo personalmente me alegro profundamente, ¿no? O sea, fue un aporte que ha sido una gran cosa. Pero yo estoy seguro que la norma de ella no era la misma norma de otras gentes al respecto, ¿no?
No sé si esto responde, me parece una respuesta un poco así ingenuota para la importancia de la pregunta que has hecho, pero o del tema que has planteado, pero bueno, también yo tengo que aceptar pues las diferencias, ¿no? Sí. Hola, soy Liliana, acá. Ah. Sí, bueno, gracias. Y a propósito de lo que voy escuchando, a mí me he recordado, en mi experiencia, yo también antes de formarme como psicoterapeuta hice teatro, estudié en la PUC, en el TUC, perdón. Entonces, alguna vez pensé, creo que Luis, el doctor, dijo algo como que la relación, ¿no?, paciente-terapeuta podría tener un símil con el actor y el público. Yo más bien sentiría que el actor con el director. Y en mi experiencia también, cuando yo entré a análisis la primera vez, ahí sentí que el teatro había sido una primera, entre comillas, terapia, que había sido terapéutico. Ahora, he escuchado a muchos amigos, compañeros de teatro, decir, sobre todo los profesores o los directores, que de ninguna manera el teatro no es terapia. Y efectivamente el teatro no es terapia, pero es terapéutico. Y también he escuchado a muchos colegas psicoterapeutas o psicoanalistas disfrutar mucho de que, por ejemplo, ¿no?, que yo haya tenido esa experiencia, que debe ser muy rica, y lo es, ¿no? Para mí ha sido una fortuna. Y algo que a veces me da vueltas desde que empecé la formación en psicoterapia es, así como hay Rorschach, ¿no?, Rorschach, pruebas X, yo sentía que la creación de un personaje podría ser también una suerte de, o sea, no tengo idea de cómo se han llegado a crear estas pruebas psicológicas, porque yo estudié arquitectura de primera formación, o sea, nada que ver, pero sí me parece que sería riquísimo, ¿no?, experimentar como en el proceso creativo de un personaje, porque emerge tanto el mundo interno de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé, me gustaría escuchar qué piensan, no sé, no es psicólogo, yo sé, pero sí es director, Lucho, y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Ok. ¿Qué tal si juntamos algunas preguntas que estén en el auditorio para poder cerrar bien? Yo tenía dos que voy a unir de cosas que han hablado antes. Una era sobre el tema de la neutralidad y la importancia. Me ha gustado que se toque este tema porque me parece bien interesante cómo una cosa es la neutralidad, donde el analista no le impone sus propios deseos al paciente, ¿no?, que creo que por ahí va la neutralidad, pero por otro lado, no ser neutrales, ¿no?, porque hay pacientes que solamente se les escucha a través de lo que nosotros podemos sentir a través de nuestro cuerpo. Ahí me está mirando Eduardo, que es mi supervisor ahora en uno de los casos, y la única manera en que este caso esté avanzando es porque, además de transcribir una sesión, lo que yo pongo son todo lo que yo voy sintiendo con el paciente, o sea, desde que me corroe algo desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie y no lo soporto al paciente, hasta los momentos en los que me produce cierto cariño o ganas de llorar o abrazarlo. Entonces, solamente a través de eso, o sea, no voy a contar el caso acá ni bien al caso, pero solamente a través de mis sensaciones que pasan a otro nivel, que pasan además a nivel corporal, es que hemos ido pudiendo ayudar a este paciente a hacer los movimientos, ¿no? Y cambiando de tema, yo me preguntaba un poco para Lucho Peirano, que lo que yo estoy viendo en el teatro ahora último es, o sea, hay como una paradoja, porque hay que situarse en la generación en la que estamos viviendo, ¿no? En la época del terrorismo, para yo ir al Teatro Larco, me escapaba de mi casa y no había ni teleticket ni nada. O sea, uno iba y, o sea, más o menos te esperaban en la puerta para que puedas entrar. Pero ahora hay muchísimo más teatro, en comparación con todo lo que se vive a través de redes sociales. Hay un TUC, o sea, hay la Escuela de Teatro de la Católica, donde hay muchos mayores jóvenes que están estudiando para ser artistas, y lo que se está viendo también, que me parece bien interesante como para conversarlo, es que se está dando mucho teatro testimonial, lo que está haciendo Sebastián Rubio, lo que está haciendo Mariana Altaos con Criadero, Padre Nuestro, Desde Afuera, 1980-2000. Entonces me parece bien interesante porque
hay todo este como fake book, ¿no? Donde la gente tiene que vivir una vida un poco falsa para poder ser aceptado, pero por otro lado, y por suerte, hay toda esta otra corriente tan distinta a lo de las máscaras, de la época de Grecia, ¿no? O sea, o lo que ha hablado Lucho Peirano de las máscaras, sino más bien el desnudarse. No solo están con un director que los dirige y hay una trama y lo arman de una manera armónica, pero que se muestran, y no solamente se muestran a través de un personaje, sino ellos mismos son los que se muestran, ¿no? Y este tipo de teatro se está llamando mucho la atención a la gente porque de alguna manera es catártico. O sea, lo que antes era la catarsis en la época de Grecia, uno sale y dice, uy, qué alivio, me siento identificado, qué bueno, ¿no? Entonces, creo que hay un giro que es como paradójico entre esta vida tan falsa que se vive hoy en día, pero con otra contraparte, por suerte, de gente que está saliendo o que se están haciendo cosas para mostrarse y que la gente sí va, ¿no? O sea, o qué está pasando donde el teatro ahora, digamos, todavía no se ha logrado, pero hay un mayor crecimiento de teatro, las salas están más llenas, hay mucha mayor cartelera, hay todo un movimiento. Me preguntaba, a ver, ¿qué es lo que puedes pensar que haya estado pasando porque has estado metido desde los inicios, ¿no? Acompañando a todas estas personas. Eso era. Muy bien. Entonces pasamos a la respuesta de Lucho y con eso creo que ya cerramos la reunión de hoy día. Lucho. Bueno, es una pena porque a mí me gustaría más comentar las respuestas de Augusto Escrivix. Que me parecen muy provocativas, pero bueno, te invitaría a un café ahí en el Gianfranco. En el Gianfranco el primero te lo invito yo. El primero lo invitas tú, muy bien. Bueno, muy bien. Uy, ¿por dónde empezar? Sí, pues hay más teatro, ¿ah? Todo el mundo dice, hay un boom del teatro, sí. Yo decía siempre, no es boom, sino es pum. Porque es una suerte de detonante, hay una suerte de explosión, pero con una diversidad muy grande. Y bueno, Lucho Herrera ha preguntado varias preguntas densas y importantes, se ha referido a Pirandello y a McDougall, y bueno, y yo tampoco, creo que será otro café. ¿Ah? Otro café, pero sí quisiera decir lo siguiente. El tema principal, tanto en la relación psicoanalítica como en el teatro, es un tema de control. El que no controla, pierde. Yo, por ejemplo, cuando Eduardo Montaña me cuenta de al final de toda su disquisición literaria maravillosa, cuenta de su paciente, todo cochino que viene ahí, que es un PhD en la Universidad de Harvard, no sé, me imagino yo que es con su mochila, viene la tira ahí, se tira ahí, dice yo soy asexuado, no tengo ningún tipo de relación, pero me está interesando el rostro de una señora, ¿no? De una mujer, ¿no? Sobre todo el rostro. Y al decir eso echado en el diván, levanta las manos como quien quiere coger a alguien que lo está viendo en la cuna, lo pienso yo. Y entonces yo digo, menos mal que yo no soy analista porque yo me pondría a llorar. Yo levantaría a abrazarlo, lo besaría el pobre chico, ¿ah? Con todo el doctorado y todo. Bueno, entonces, obviamente, yo supongo que ustedes tienen una capacidad de control extraordinaria, ¿no? Y además para no derrumbarse, ¿no? Ya no. No, ¿cuál es? ¿Y cuál es la palabra? El control es represivo. No, pues dime una palabra. No. No, bueno, voy a pensarla, porque se me tiene que venir, ¿no? Pero piénsala porque creo que puedes contribuir al psicoanálisis muchísimo. Escúchame, porque el control lo rechazo. Ya. Porque no está en mi ideología. Bueno, de acuerdo. Yo me refiero, Saúl, a la necesidad, de alguna manera, de que cuando uno está frente al público... Bueno, primero la gran diferencia es que la relación... Quizás. Bueno, mira, la relación en el teatro es una relación, no es interpersonal. En la sesión psicoanalítica son dos, ¿no? Una época hubieron los grupos famosos, pero bueno. En cambio, en el teatro hay una relación esencialmente dialógica. El público es varios, son varios.
Y esa entidad que se crea como público es una entidad que tú tienes que tener en cuenta y que tienes que manejar. A eso me refiero con la idea de, hay reacciones distintas. Alguien puede, como señalaba muy bien Eduardo, incluso gritar, ¿no? Yo recuerdo haber ido a hacer funciones de una obra de Dragún en Lurigancho, donde los presos decían cosas, lloraban, protestaban. De alguna manera, es como los niños se suben al escenario, le agarran la corla al zorro para que no se coman las ovejitas, ¿no? Los niños intervienen, ¿ya? Esa referencia que has hecho a los niños, alguien estaba ahí, es increíble lo que es la actuación de uno frente a un niño y de un niño frente a uno. Es algo digno de un análisis. Bueno, Winnicott algo hizo al respecto, al margen de las polémicas que veo que hay, que he descubierto aquí. Por eso, pues. Entonces, bueno, es curioso eso porque de alguna manera eso te enfrenta a la necesidad de explicarte la diversidad, la diferencia. A tener en cuenta que siempre es otro, que siempre se renueva esto, ¿no? Y el carácter efímero, el carácter fugaz de esta relación, de alguna manera te obliga a un trabajo permanente de atención. El que se duerme, pierde. Yo siempre defiendo el derecho del público, si está aburrido en el teatro, que se duerma. Pero no sé si a los pacientes se les duerme mucho a ustedes, pero quizás no por aburrimiento. Sino por escape, ¿no es cierto? También pasa. Sí. Claro. Bueno, será motivo de otro café, Saúl. Finalmente, yo le agradezco mucho a quien ha hecho referencia a la diferencia con el teatro actualmente. Miren, ayer vi un caso muy lindo. Ayer vi una obra que un colega, porque es un doctor en teatro en una universidad europea, pero le llevo 20 años, pero es colega, digamos, me dice, te quiero invitar a una obra de teatro mía. Y es una obra, y le hago propaganda, porque son dos actores que hacen de los Macbeth, de él y de ella, ¿no? Y el gran problema de la obra es si van a hacer o no van a hacer lo que tienen que hacer. Entonces ahí el problema es que ya está escrita la obra, y tienen que repetir la obra. Y cada día ese señor, que es Macbeth, si es que quiere tener éxito con su audiencia, va a tener que matar a su amigo, va a tener que matar al rey. Entonces tiene derecho a problematizarse. Ahora, si el actor hace suyo eso y comienza a hacer la diferencia entre el autor, el director que interviene, el personaje y el actor que interpreta el personaje, entonces ahí hay una multiplicidad de dilemas que son pues realmente extraordinarios, donde el libre albedrío, la capacidad de decisión, frente a lo que algunos llaman el destino, ¿no? Yo creo que aquí no hay nadie en la sala que crea en eso, de pronto sí. Pero frente a lo que es el destino, algo con lo que se mueve la tragedia clásica. El destino está ahí, no podemos negar. Mucha gente importante, inteligente, creyó en eso y alguna cree en eso. Incluso algunos de sus pacientes estoy seguro que creen en eso. Y entonces está el gran dilema de manejo de lo que es el libre albedrío y de lo que es la posibilidad de reactualizar, de recuperar en la escena algo frente a un público, cosa que a mí me parece pues cada día más difícil, ¿no? Bueno, he aprendido muchísimo, gracias. Bueno, y nosotros de ti y de Augusto. Muchas gracias a los dos.